Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Perspectivas periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Las perspectivas nacionales e internacionales con objetividad y veracidad. Arturo Suárez. La información fue gota a gota, una situación que no se había visto en el país. Ivonne de la Cruz. Nos toca la tarea de evitar las especulaciones que lamentablemente va a costar trabajo para el pueblo de México aceptar. Rafael Lule. Deja mucho la duda de la situación de cómo se maneja. Los medios no se nos permitió a ver cómo estaba la situación. Perspectivas periodísticas a través del Punto Crítico Radio. Hay una maestra que se llama Esther, que tiene mirada como Lucifer. Allá por los pinos se le puede ver, ya muchos le dicen la culebra Esther. Ay Esther, ay Esther, no te agaches tanto, te lo pueden ver. Ay Esther, a puro madrazo te van a coger. Apoyando el IVA y el IPI también, con Vicente Fox quiso quedar bien. Es una cretina la maestra Esther, que tiene mirada como Lucifer. Ay Esther, no te agaches tanto, te lo pueden ver. Ay Esther, a puro madrazo te van a coger. Mucho cuidado con ella, eso es el ti, porque se los puede chingar, está pesada. Todo lo que toca lo hace caca. Fue a ver a los gringos la maestra Esther y habló con los que tienen el poder. Las paraestatales les quiere vender, así de cabrones la maestra. ¿Qué tal? Buenos días, hoy es sábado 2 de marzo de este 2013, yo soy Arturo Suárez y le doy la bienvenida a Perspectivas Periodísticas. Le recuerdo nuestros números telefónicos 55 11 15 60 y 52 08 59 48 para que nos haga llegar sus comentarios. Ivonne de la Cruz, muy buenos días. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días al auditorio, muchas gracias por estar en esta transmisión a través de www.elpuntocrítico.com y bueno, les recordamos que durante la siguiente hora vamos a estar comentando con todas y todos ustedes la información de lo más importante que se ha venido generando durante esta semana. Rafa Lule, muy buenos días. Buenos días, Ivonne, buenos días, Arturo, buenos días a todos los que nos están escuchando. Pues bueno, con esta mañana bastante fría y recordemos que estamos en febrero loco y marzo otro poco, y entre el sol, lluvia, calor y este frío, pues bueno, estamos nosotros despertando en este sábado. Escúchenos, también nos pueden escribir en pp1440@gmail.com y bueno, pues estamos con mucha información, escúchenos en este momento, no se vaya. ¿Y cómo estás, Jorge de Tinajero? ¿Cómo estás en estos días? Rafa Lule, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, Ivonne. Arturo, muy buenos días y muy buenos días al público que nos está escuchando. Y antes de que vayamos directo a la información, déjeme decirle que tenemos libros de regalo, tenemos libros de Osho, para que usted nos pegue ahí un comentario en el Facebook y se pueda llevar uno de estos 4 libros de regalo. Osho, la magia de ser tú mismo, el despertar de tu propia conciencia. Ahí se lo puede encontrar la fotografía en el Facebook y puede hacerle un comentario y ganarse uno de estos libros. Comenzamos. Esta es la opinión y la crítica de nuestros periodistas. Esta es la editorial. Se concluyó la participación de la señora Elvester Gordillo Morales en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta indagatoria deberá continuar hasta sus últimas consecuencias, siempre con estricto apego a derecho. Antes de marcharme, os doy las gracias a todos. Muestren al presidente Chávez vivo, cosas que no lo van a poder hacer porque simplemente está muerto. El mundo del país de las maravillas de las tranzas de Coyoacán. No basta con que Toledo nos envíe esa información. Queremos poner sobre la mesa de análisis de perspectivas
El primer informe, el primer mensaje del gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, quien rindió protesta como gobernador constitucional del estado de Jalisco el día de ayer, y a partir del 1 de marzo se abre, dice Aristóteles Sandoval, una nueva etapa para Jalisco, no más gobiernos populistas, asistencialistas o electoreros. Estaré abierto para que este Congreso fiscalice permanentemente los programas que van a la inversión de las capacidades de la gente, en una ceremonia donde también estuvo presente el exgobernador Emilio González, legisladores federales, locales y representantes de los diversos sectores del estado de Jalisco. ¿Qué deja Emilio González como estela de su mandato? ¿Cómo queda el gobierno de Jalisco y cómo queda el estado, cómo queda la población? Eso es lo que tenemos que observar durante los siguientes días. Jorge Aristóteles Sandoval ha dicho: voy a perseguir a los políticos corruptos y que se agarren todos, porque si se va contra el gobernador pueden sacarle muchos trapitos al sol. Está toda la situación de los panamericanos, que ha dejado una gran deuda en la entidad, entre otras políticas sociales que tienen que ponerse en el ojo de las personas que van a analizar la entidad. Emilio González Márquez, conocido en su tiempo como el gobernador piadoso, este gobernador que mentaba madres a la primer provocación, que le gustaba o que le gusta el chupe, ¿no? Y lo vimos varias veces medio tambalearse y decir me vale madre, ¿no? Y además refiriéndose a la gente que le hacía severas críticas sobre estas dádivas para que se pudiera construir algunos templos religiosos, que a la postre la opinión pública y esta crítica tuvo que regresar esos dineros, pues deja toda una estela de corrupción. Ivonne, tú ya mencionabas el caso también de los panamericanos. En este mismo espacio lo comentábamos, esto también pues se debe de sumar a la estela de corrupción, no solamente del exgobernador González Márquez, sino también del gobierno federal, porque al fin y al cabo eran dineros federales los que se utilizaron para la organización de estos Juegos Panamericanos, una villa olímpica, una villa panamericana, que bien a bien no se sabe cómo se construyó ni cuánto fue lo que se gastó, el dinero de las medallas que se despintaban, ¿no? O que se les caía el baño de oro o de plata o de bronce según pues la que se hubiera ganado. Pero sí es un punto y aparte ahora en la vida de Jalisco, la posibilidad de reconstruir un estado que la verdad lo dejó en muy malas condiciones este gobernador. Sí, después de 18 años de panismo ahí en el estado de Jalisco, ahorita precisamente con Aristóteles Sandoval se está abriendo un nuevo panorama para el PRI en ese estado. Pues bueno, aquí lo preocupante, y a lo mejor la pregunta se manejaría en el aire, es ¿cuántos estados más recuperará el PRI después de tantos años de panismo? Han dicho 12 años de panismo. Y sobre todo que algunos estados siempre ha regido el PAN, como en este caso, pues bueno, Jalisco, podemos también hablar de Nuevo León hace algunos años, y también Guanajuato, ¿no? Entonces hay que ir viendo cuántos bastiones va a ir recuperando es el PRI, ahorita con la entrada precisamente de Peña Nieto. Y pues bueno, eso también marca un nuevo panorama para los jaliscienses, que bueno, pues van a tener nuevo gobernador. Precisamente tomó protesta en esta semana. ¿Cuál es tu opinión en este aspecto, Jorge? Bueno, pues primero que nada, mis castos oídos hicieron pin con ese lenguaje altisonante de mi querido Arturo Suárez. Me sentí panista de los políticos mochos, ¿no? Porque es como se santiguan y se dan de golpes de pecho, y a la hora de la hora también nos salió muy religioso este gobernador. No sé si recuerdas que también estuvo dando grandes limosnas y cosas de ese tipo, ¿no? Y bueno, pues la cacería de brujas es lo que está a la orden del día. Las cuentas por uno y por otro lado se las están cobrando, porque también los panistas, bueno, pues habían hecho escarnio cuando pudieron tener el poder en sus manos. Pero principalmente aquí lo que hay que ver es de que este tipo de situaciones no traigan un clima político más agresivo al que ya estamos viviendo, ¿no? Eso es lo que yo pediría y solicitaría, y que bueno, estuviéramos muy al pendiente del actuar y el acontecer de estos políticos que llegan nuevamente al poder. Y también comentar que Jalisco ha sido también un territorio que se ha perdido por parte de la autoridad y que ha ido ganando
el narcotráfico, no hay que perder de vista también esa situación ahí en el estado de Jalisco. Vamos a ver cómo se resuelve esta situación, si es que se puede resolver, si es que tiene un punto de solución cercano. No quiere decir que esto no se pueda revertir, pero sí un punto de solución cercano, ¿no? Que fue una de las principales propuestas de campaña de Aristóteles, regresarle esa seguridad al Estado que se ve perdido en muchos lugares. Y no perder de vista que el cambio de gobierno no es sinónimo de cambio total en la política que se aplica. Tal vez haya algunas personas que resulten sancionadas, detenidas y demás, pero eso no significa que el gobierno que entra ya por eso tiene ganada la cuestión de que no va a ser corrupción, ¿no? Aunque ahora sí que cualquier estado ahorita ha sido presa de narcotráfico. De hecho, uno de los bastiones que también ganó el PRI fue Michoacán, y bueno, pues ahorita está viviendo con la familia michoacana pues un momento muy drástico, y que todavía no ha podido recuperar esa parte del gobierno priista, ¿no? Arturo, si me permites, yo creo que pusiste el dedo en la llaga, porque todos los estados, como bien lo dice Rafa Lule, están sufriendo de esta plaga, y difícilmente se podrá erradicar de la noche a la mañana simplemente con un cambio de gobierno. Este tipo de chantajes que se sigue haciendo a los negocios, a cualquier tipo de negocios, la ola de secuestros, la ola de violencia, se ha extendido y se ha generalizado en todos los estados. Aquí también es importante de que sea el gobierno realmente el encargado de la seguridad, y no estos grupos de civiles armados, que no hay que perder de vista que esto también se puede revertir, ¿no? Pues acabó entonces la era del gobierno piadoso, inicia una nueva, y como siempre sucede, pues hay esperanza. Perspectiva interna, aquí y ahora. Sin duda alguna, la nota que pues acaparó la atención esta semana fue la detención de la profesora Elba Ester Gordillo. Un tema que en este y en otros espacios los hemos venido tocando desde hace por lo menos 6 años, cuando empezó este programa ahí en 1440. Un tema recurrente era la educación, y siempre que se hablaba de educación, o siempre que se habla de educación, tiene que salir a relucir el nombre de la profesora Elba Ester Gordillo. En la semana, cuando se dio esta información, yo recordaba alguna plática que tuvimos, Ivonne de la Cruz, Miriam Ruiz y su servidor, y platicábamos que la detención de la profesora Elba Ester Gordillo estaba pactada para el primer día del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. No sucedió en esos entonces. El poder de la profesora fue creciendo, sirvió el voto utilitario del gremio del cual ella es lideresa, es decir, de los profesores. Se vendió al mejor postor, ese mejor postor fue Vicente Fox, y luego ese otro mejor postor fue Felipe Calderón Hinojosa. Ahí están los registros. Ella se convirtió en alguien muy cercano a las 2 primeras damas, muy cercana a Marta Sagún, y luego muy cercana a Margarita Zavala. Esto solamente es como preámbulo para entender quién es la profesora Elba Ester Gordillo, qué alcance tiene desde la época de Carlos Salinas de Gortari, cuando pues prácticamente le dicen a Jongitud, que era el líder del magisterio, que se iba del país o dejaba el magisterio. Bueno, ahí se encumbra Elba Ester Gordillo, y su reinado duró muchísimo tiempo, y sabíamos o intuíamos que vivía en unos lujos excesivos, que gastaba muchísimo dinero, que si quería comprar 59 Homers, estos vehículos de lujo, pues simplemente sacaba de su tarjeta o sacaba del monedero, yo me acuerdo que así lo decíamos, y pagaban las Homers que fueran necesarias. Y esta semana se monta un operativo, se le detiene a la profesora en Toluca, y bueno, la profesora Elba Ester Gordillo el día de hoy está presa por estos dineros que se gastó de el CENTE, pero que de cualquier manera suena más a una venganza política. No quiere decir que los delitos no estén, sino cómo se les solapó durante 18 años o más, y hasta esta época, cuando no se alinea la profesora Elba Ester Gordillo,
ahora sí se toman cartas en el asunto y se va a la cárcel. Sí, definitivamente, pues algo que de alguna forma sorprendió, porque no se esperaba, el movimiento fue realmente sorpresivo, ni dentro de las élites políticas ni en los medios se podía especular o alguien soltó algo sobre el tema. Estábamos más bien viendo otras situaciones, hablando sí tal vez de la reforma educativa, porque estaba a punto de aprobarse, estaba ya en las diferentes cámaras, pero no se había observado que podía tenerse un golpe tan fuerte a la lideresa del magisterio. Hay datos que a mí me parece importante resaltar, que tiene que ver con que estas casas, estas pertenencias de la profesora ya eran algo que se había informado en otros lugares, en otros medios, en otros tiempos, pero que realmente no se le había tomado en cuenta, sino más bien lo que se trataba aquí era de una voluntad política para hacer ejercer la ley sobre una persona a la cual se le consideraba un aliado en materia electoral. Pero ya se había, por ejemplo, recuerdo mucho un reportaje de Proceso donde se divulga una entrevista que ella da precisamente en el famoso Penthouse en Estados Unidos, y finalmente no se hizo énfasis en realmente, bueno, ¿por qué la profesora tiene este lugar para vivir allá, no? Se tomaron en cuenta, pues, siempre las declaraciones, siempre se decía, ella ya lleva mucho tiempo en el poder, seguramente ha de tener algunos recursos ilícitos, pero no se metía de fondo ni por parte de los medios ni por parte sobre todo de las autoridades. ¿Quién puso al Bester? ¿Qué actuación tuvo la Secretaría de Hacienda en esto o la Secretaría de Gobernación? ¿Quién realmente fue quien giró esta orden? Se dice que fue desde Hacienda y dicen que pues Hacienda no perdona ni al Divo de Juárez, ¿no? Que lo llevó a la cárcel por deber ahí también algunos impuestos. ¿Pero realmente fue así o fue una decisión desde el gobierno? Pues sí, hay muchas cosas en el aire. Realmente hay que retomar en el sentido que, bueno, aquí podemos encontrar respuesta en el sentido de que los gobiernos, no nada más es PRI, sino también PAN, siempre han manejado entre cortinas de humo como persecuciones políticas y a su vez como venganzas políticas. Los más claros, bueno, pues ahora sí que en la historia está bien marcado el caso de cuestiones de venganza política, pues con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? En donde Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina fue encarcelado y que posteriormente se declaró inocente, bueno, lo declararon inocente y salió libre, que bueno, pues, algunos comentan que a lo mejor puede ser el caso del Bester, y pues en el caso de Salinas se manejó muchísimo eso, las venganzas políticas, ¿no? Con Zedillo no fue la excepción. Podemos retomar el caso de Raúl Salinas, ¿no? De que también lo encarceló. El asunto de Elba Ester, que estuvo a punto también de ser encarcelada en ese periodo y que por astucia o por otra cuestión, pues se pudo librar de la consigna de Zedillo. Y como bien lo retomabas, Arturo, el momento de pactar con otros entes políticos, como el caso de Fox, y sobre todo marcar la diferencia del 2006 con Felipe Calderón, en el cual no quiso pactar no quiso López Obrador pactar con Elba Ester, y que eso le marcó precisamente que perdiera la silla, ¿no? Prácticamente al final. Pues es algo de las cosas que se han manejado dentro de la política mexicana, y que en esos momentos se ha manejado precisamente con Elba Ester, que es una cuestión política, una cuestión de a lo mejor de venganza. Posiblemente también estaría aquí, yo creo que aplaudiendo a Roberto Madrazo, porque pues, también tenemos que recordar exactamente que cuando fue enemigos. Exacto. Que cuando fue la situación de la presidencia del PRI que ganó Roberto Madrazo, pues fue la aliada política Elba Ester, y que después se manejó del PRI, además. Exacto, y después se manejó que Roberto Madrazo, pues bueno, la dejó a un lado, y eso marcó también la diferencia de que Roberto Madrazo perdiera drásticamente, ya no tanto una diferencia, ¿no?
pero sí hubo muchos casos en donde la señora Elba Ester estuvo muy mencionada. Esta cuestión que se está manejando ahorita no es nada de sorprendente. Lo sorpresivo fue el arresto, ¿no? Pero lo sorprendente no es haber visto que realmente se está, entre comillas, haciendo justicia. Pero pues bueno, todavía mucho hay que hablar. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar hablando sobre el caso de la profesora Elba Ester Gordillo. Contacto, redes sociales, Facebook y Twitter, Perspectivas Periodísticas. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Comunícate a la cabina del Punto Crítico Radio 5208-5948. Escríbenos al correo elpuntocriticoradio@hotmail.es. Si buscas empleo o tienes una vacante, entra a www.elpuntocritico.com. Dale clic al portal de empleo y busca tu mejor opción. El Punto Crítico Radio. El punto de la información. Hola, somos Óscar Quijano y Silvia González, y los invitamos a que nos escuchen en Dinámica del Poder, un espacio de análisis político y sociológico. Siempre con temas de actualidad sobre la realidad de la política mexicana. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en Punto Crítico Radio. Porque los discursos son más que palabras. El Punto Crítico Radio, tu programa para tomar decisiones. Hola, yo soy Anaís de Melo. Ven a disfrutar conmigo los gustos y los placeres de la vida en Viajando con Gusto y Placer. Te espero todos los viernes a las 5 de la tarde, con repetición los martes a la misma hora a través del Punto Crítico Radio. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para el fin de semana. Escuchas Perspectivas Periodísticas. Continuamos. Ante esta denuncia y una vez realizados los dictámenes de peritos, tanto de la Procuraduría como del Servicio de Administración Tributaria, se concluyó la participación de la señora Elba Ester Gordillo Morales en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de los siguientes elementos ya detectados. Entre marzo de 2009 y enero de 2012 fueron realizados por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez 22 transferencias realizadas a Neyman Marcus, cadena de tiendas departamentales de lujo ubicada en los Estados Unidos, por un total de $2.100.000 americanos, que equivalen a 27.267.000 pesos. Por su parte, Isaías Gallardo Chávez, por otra línea, realizó transferencias bancarias internacionales también a Neyman Marcus por la cantidad de $900.000, que equivalen a 12.255.000 pesos. De estas, una importante cantidad fueron específicamente realizadas para pagar la tarjeta número 04797004041 a nombre de Elba Ester Gordillo Morales. Es decir, quiero recordar, este dinero salió de las cuentas del dinero de los trabajadores de educación del sindicato y, entre otras muchas cosas, se ocupó para pagar una tarjeta de crédito a Neyman Marcus por una cuenta que asciende a cerca de $3 millones, cerca de 40 millones de pesos. Segundo, se encontraron una serie de depósitos por lo menos $2 millones mediante transferencias bancarias a Suiza a nombre de la persona moral comercializadora TTS de México, Sociedad Anónima de Capital Variable.
La accionista con 99% de las acciones de esta empresa comercializadora es la hoy finada señora madre de Delbaster Gordillo Morales. Diría que debe respetarse el debido proceso judicial y aplicarse la ley. Yo creo que ahí no hay mucho más que decir al respecto. No soy abogado, no podría opinar sobre el contenido de cómo está armado el caso, pero sí puedo insistir en que es fundamental que se respeten las reglas del debido proceso en el marco de la legalidad. Eso en un sentido judicial. En un sentido, digamos, sobre el sector educativo, sobre la educación, yo creo que esto representa pues una oportunidad para que los maestros de México puedan reencauzar su energía organizativa, su energía política, su energía gremial hacia el apoyo a la reforma educativa. Una reforma educativa que, como lo dije yo innumerables veces en la campaña, no puede hacerse sin los maestros de México, que se requiere su participación como actores comprometidos y que ojalá esto signifique esa ventana de oportunidad para que el gremio, digamos, en forma comprometida, en forma absolutamente incluso entusiasta, pueda sumarse a esta tarea, esta educación de calidad. Rotundamente llamarle maestra por el respeto que le tengo a esa profesión. No es como se pretende hacer pasar una lucha contra la corrupción. Un dato que la gente debe tener en cuenta de inmediato es que el día mismo en que la detienen a ella, dejan a dos exgobernadores de Tamaulipas que habían sido profusamente acusados ante la PGR por los desmanes que cometieron con los recursos de su estado y por sus ligas con el narcotráfico, son exonerados por la Procuraduría General de la República, que retira misteriosa e inexplicadamente toda acusación contra ellos. Me refiero a González y a Cavazos. Queda la acusación todavía contra Yarrington. Todo tipo de gente que meda en la vida pública con los recursos de la sociedad, pero incluso con sus ligas con todo tipo de negocios ilegales. Eso no va a ocurrir. Me parece que lo que hay que tomar en cuenta es que se trata de un golpe de mano dado fuertemente sobre la superficie de la mesa para dos cosas que persigue Peña Nieto. Una, legitimarse ante la sociedad como preocupado por algo que la sociedad tiene pendiente, la corrupción. Y dos, llamar la atención, ponerle a temblar las piernas a la mucha gente, meter al orden a todos los políticos periodistas que quedaron sueltos como virreyes en sus estados, los gobernadores por ejemplo. Hay una dispersión del poder monolítico del PRI que le preocupa a Peña Nieto. Él ha hablado muchas veces, antes aún de ser candidato, de que se trataba de reconstruir, y de eso se trata, una presidencia poderosa, es decir, la que ya conocemos del PRI. El llamado de atención es para los políticos priistas. No hay ninguna casualidad en el hecho de que al día siguiente de la detención de Gordillo, Peña Nieto se reuniera con la mayoría de los gobernadores de la República. Habían perdido al frente, ya lo recuperaron. Los dirigentes que estaban con el Bester no solamente la traicionaron, sino ya juraron su fidelidad a Peña Nieto. El señor Juan Díaz, la misma tarde en que aprendieron el Bester, vino a la Ciudad de México a verse con Osorio Chong, quien le cantó exactamente las dos cosas como deben ser. Resumo, recuperar el frente para el control priista como parte del aparato de control general del PRI sobre la sociedad y sobre los trabajadores, y meter al orden a todos los políticos priistas bajo el mandato presidencialista autoritario de Peña Nieto. Contacto, redes sociales, Facebook y Twitter, Perspectivas Periodísticas.
Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Si buscas empleo o tienes una vacante, entra a www.elpuntocritico.com. Dale clic al portal de empleo y busca tu mejor opción. El Punto Crítico Radio. El punto de la información. Hola, somos Óscar Quijano y Silvia González. Y los invitamos a que nos escuchen en Dinámica del Poder, un espacio de análisis político y sociológico. Siempre con temas de actualidad sobre la realidad de la política mexicana. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en Punto Crítico Radio. Porque los discursos son más que palabras. Transmitiendo ideas y contenidos. Liverpool 98, segundo piso, Colonia Juárez, México. Con una potencia de 500 megabytes de memoria RAM. Llegando a tu aparato receptor y a todo el mundo a través de www.elpuntocritico.com. Tu mejor arma para la toma de decisión. Entre trazos, una ventana abierta al análisis de la creatividad, el humor y los trazos, con el talento inigualable de los caricaturistas. Te esperamos todos los lunes a las 7 de la noche y los jueves a las 5 de la tarde por El Punto Crítico Radio. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para el fin de semana. Escuchas Perspectivas Periodísticas. Continuamos. Continuamos en Perspectivas Periodísticas, nuestros números telefónicos 55 11 15 60 y 52 08 59 48 para que nos haga llegar sus comentarios. Y antes de el corte comercial escuchábamos algunos audios, el procurador Murillo Caram, también Gabriel Cuadri. ¿Se acuerda usted de este personaje, el candidato del PANAL precisamente a la presidencia de la República, postulado por Elbester Gordillo Morales? Y también agradecemos muchísimo el comentario de Virgilio Caballero, sus comentarios siempre precisos, siempre puntuales. Gracias, Virgilio, y gracias por colaborar con Perspectivas Periodísticas. Hay muchas cosas que analizar sobre esta situación de Elbester Gordillo. Una de las principales, a mí me parece, es que el gobierno de Enrique Peña Nieto, con esto, yo no coincido con estas versiones que dicen que se legitima con este tipo de acciones, pero lo que sí creo es que gana un poco de credibilidad hacia cierto sector de la población que no lo veían con buenos ojos. Sin embargo, también creo que esa credibilidad que comienza a ganar es una credibilidad muy frágil. Es decir, tendría que ir contra otros líderes para que esto se entendiera que va en serio, ¿no? Entendemos que es una maniobra política, por supuesto, más que de la parte legal y que de la parte de justicia, porque si fuera eso tendría que haberse hecho, como ya lo mencionábamos, hace 18 años, no en esta ocasión. Entonces, hay muchas cosas que analizar, por ejemplo, lo que decía Virgilio Caballero, qué pasa con estos exgobernadores también, los Yarrington, por ejemplo, el caso también de Moreira y la enorme deuda que se tiene por el estado que le tocó gobernar. Es decir, hay muchísimas aristas que analizar, por eso sí se entiende esta parte, aunque ellos lo han dicho que no, es una parte política. Nadie por encima de la ley es lo que se ha estado titulando por todos lados y fue como comenzó el mensaje de Enrique Peña Nieto, pero yo creo que ya no deberían de abusar de este tipo de discursos, porque ahora con las redes sociales y la comunicación al alcance de un clic, creo que esto ya está por demás. Más bien veo que el cinismo político está en su clímax, porque definitivamente si se quisiera hacer algo, pues también se debería de demostrar esto con Arturo Montiel, situación que no va a pasar ni va a suceder. Y recuerdo que en el cuarto año de gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari,
el profesor Carpizo hablaba acerca de nadie por encima de la ley, y bueno, después de 18 o 20 años vemos que el Bester Gordillo únicamente fue un arma más, un elemento más, únicamente que en este caso la profesora sí se creyó invencible, se creyó indomable, y bueno, este ha sido un golpe político nada más para recuperar al CENTE, y también el mensaje es que ahí está presente el poder y el brazo fuerte del gobierno priista nuevamente, ¿no? Entonces yo creo que sí, ya no se debería de abusar de ese tipo de situaciones. Finalmente ya hicieron lo que ellos tenían que hacer. A Murillo Karam también se le preguntó que qué se iba a hacer con los demás políticos o la lista, ¿verdad?, de aquellos que también están en la misma situación que el Bester Gordillo, y simplemente dijo que se denuncie. Entonces esto va a seguir siendo de acuerdo al criterio y a los intereses que a ellos les sirvan, ¿no? De esto es de que la sociedad no se debe de polarizar, ni se debe de cargar. Los maestros no van a recuperar absolutamente nada, ni la educación va a cambiar, ¿no? Porque no está en el Bester Gordillo, ni a quien pongan. Inmediatamente murió el rey y ya tenemos un nuevo rey en el CENTE. De hecho, bueno, aquí lo que tú comentas, Jorge, es bastante claro, en el aspecto de que no hay cambios. Y con el Bester pasa una cuestión. El Bester siempre se ha ido al mejor postor, como lo comentaste, Arturo. Aquí hay otros líderes como Deschamps, Romero Deschamps, que siempre ha tenido o ha estado pegado a una línea, a pesar de todas las cuestiones turbias que ha manejado. Igual inclusive estuvo implícito en el famoso Pemex Gate y todo eso, siempre ha estado en la línea del PRI, ¿no? Pero aquí es algo precisamente difícil de que pueda suceder algo en contra de este líder. Lo que menciona Jesús Karam, de que se denuncie, lo del Bester no hubo una denuncia, realmente fue a través de Hacienda, no hay una denuncia como tal. Y bueno, lo más probable es que con Deschamps tampoco se vaya, y los demás gobernadores, se vaya a dar este mismo tema a través de Hacienda, porque precisamente pues estamos manejando que son grupos que están, que ellos han estado dentro de estos grupos y siempre se han ido sobre esa misma línea. No fue el caso del Bester, que siempre ha estado en un grupo, después ha estado en otro grupo, y esto le ha marcado precisamente que esté aquí en ese momento en Tepepan, ¿no? Sí, en diferentes grupos, pero siempre dejando como gente en esos grupos a los que ha pertenecido. Por ejemplo, se equivocan y se equivocaron los que pensaron que el Bester Gordillo había dejado al PRI. Por supuesto que no, dejó un grupo muy firme ahí que los dejó en posiciones. Cuando terminó el sexenio de Felipe Calderón, recientemente sigue habiendo personas en diferentes posiciones. Ahí los están conservando. Ahora la consigna del gobierno federal es todo aquel que haya tenido una relación con el Bester Gordillo para afuera. Y en ese caso están varios funcionarios de medianos. Por ejemplo, ahí en la Lotería Nacional hay gente que sigue trabajando de la profesora Bester Gordillo. En el Senado de la República hay también un personaje que está por ahí en comunicación social que está cercano a la profesora Gordillo, y si les vas buscando vas a encontrar personajes que siguen colocados ahí. Yo incluso desmarcaría al presidente Enrique Peña Nieto, porque yo creo que ni vela en el entierro tiene él, ¿no? Yo creo que esto viene de hilos superiores, de mandatos superiores, y que obviamente pues la profesora se salió del carril, del redil, ¿no? Y eso es lo que le va a pasar a todos aquellos líderes sindicales o gobernadores o funcionarios que se salgan de la línea. Está diciendo que si no se alinean van a tener problemas. Por supuesto, bien marcado, ¿no? Y yo creo que nos lo disfrazan con esto de que Hacienda es quien hace la investigación, cosa que bueno, pues ya quedó ahí para el análisis, pero es Carlos Salinas de Gortari quien la pone en el poder, y que bueno, pues también él estuvo varios años fuera del país, y eso es lo que aprovechó la profesora para tomar mayor poder. Rápidamente, nada más, Ivonne, comentar lo que decía Virgilio Caballero, a colación de lo que tú dices. El Bester Gordillo la hizo el PRI, la hizo Carlos Salinas de Gortari, y ahora ellos tienen que cortar con ella, ¿no? Porque ya no les es útil.
Sí, precisamente hacia allá iba mi comentario. Es impresionante ver cómo en algún momento todo mundo quería acercarse, a pesar de que sabían que tener una relación con ella podía ser peligroso. Aún así tenían acercamientos con ella para tratar de ganar pues alguna posición mejor dentro del gobierno o dentro de algún coto de poder, pero que ahora la detienen y pues obviamente los profesores no van a manifestarse afuera del penal, como hemos visto en algunas otras ocasiones, para pedir que la suelten, ¿no? Sería tan absurdo como que ellos mismos estuvieran diciendo, queremos que nos sigan robando dinero. Vemos incluso a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que fueron sus fuertes opositores, que no se atreven a decir firmemente qué bueno que la detuvieron, sino empiezan como con ciertos titubeos a decir estamos a favor de los profesores y qué bueno que están haciendo una serie de revisiones en el sindicato y hay que retomar el papel del sindicalismo, de los profesores, pero no se van fuerte contra los dichos o sobre una crítica sobre la propia detención de la maestra. Tal vez haya algunos profesores de la propia coordinación que estén inmiscuidos o que tengan algo que esconder dentro del mismo tema y que por eso no se atreven a hablar. Y vemos incluso este fenómeno también en los políticos. La profesora ayudó a que un gran número de políticos pudieran acceder a los puestos, desde gobernadores hasta legisladores, diputados y senadores, y ninguno de ellos ha hablado a favor de la maestra, ninguno. Ni hablará, ¿no? Yo creo que muchos se cuidaron de no, Arturo, de no aparecer en la foto, ¿no? No aparecer en la foto. Estamos hablando de que el sindicato son más de 1.200.000 trabajadores, que equivaldría por lo menos a 3 millones o 4 millones de votos, tomando en cuenta que cada trabajador cuenta con una familia y teniendo un hijo mayor de 18 años, ¿no? Ese es el poder del brazo del CENTE. Pero en este caso ya nadie va a decir nada porque ya hay un nuevo líder sindical, ¿no? Ya se acabó el periodo del Elbester Gordillo y lo que dice Ivonne es bien cierto. Se pudo ver en aquellos que fueron a darles sus muestras de apoyo a la hija de Elbester, que es senadora, y situación que también deberían de reservarse, ¿no? Sin embargo, aquí ya no hay vuelta atrás ni marcha atrás. Otra cosa dispar con el manejo de la justicia es que te imaginas que todos aquellos que tuvieran algún padecimiento y están recluidos los estuvieran trasladando de un lugar a otro, pues yo creo que la ciudad tendría muchísimo más tráfico, ¿no? Estamos hablando de más de 20,000 reclusos en el Distrito Federal, y se le da también este trato preferencial a la profesora, ¿no? Yo en ese sentido yo quisiera saber cuánto le está costando precisamente a la profesora y a su hija estar cada día precisamente recluida, porque sí, efectivamente lo que estás comentando, George, es lo que hemos comentado fuera del aire, es precisamente que en las operaciones de cirugía nunca tuvo ese problema, ¿no? Y son cirugías mayores. Aquí no me deja mentir el doctor Padilla. Y ahorita en 3 días todos los achaques del mundo, ¿no? Justo para poderse ir al hospital de Tepepan, en donde pues no está recluido, no es una cárcel, sino es un hospital. Así es. Y por cuánto tiempo va a estar ahí, va a estar pululando, va a estar caminando por los pasillos libremente sin ningún problema, ¿no? Bueno, pues ahí está este caso de la profesora Elbester Gordillo, que apenas comienza. La próxima semana se le tendrá que dictar auto de formal prisión. Yo creo que esto será el lunes que se cumple el plazo, y ya para ver a dónde va este caso de la profesora Elbester Gordillo, que habrá todavía mucho que analizar. Y como colofón a este tema, pues las cantidades que se manejan, Ivonne de la Cruz, insultantes cantidades, los dineros que se gastaba diariamente y la suma que nos puede dar. Diario, Ivonne, eran más de 2 millones y 4.2 era mencionado, 4.2 millones diarios. Me quedé corto, 4.2 millones era lo que se gastaba aproximadamente diario, lo que nos da una cantidad exorbitante. Es decir, sigue siendo grosero esta situación que se tenga estos líderes, cuando el salario de los profesores, para que un profesor con el salario que tiene hoy en día pudiera gastárselo o tener lo que la profesora Gordillo, tendría que haber trabajado 400 años, nada más. Por eso insisto, resulta insultante que los trabajadores que son representados por estos lidercillos charros, pues no tengan las condiciones que deberían de tener para realizar su trabajo.
Con esto de la reforma educativa, también se les debe de exigir a los profesores, que es un gremio que está sumido en iba a decir en el abandono, pero no están aletargados, no quieren que se les toque, y la educación, fíjense cómo ha quedado en un segundo o en un tercer plano. No es una cuestión de educación, como decías, Jorge, sino es una cuestión de realmente meramente política. Otra situación insultante, el líder Romero de Champs comprando cochecitos carísimos prácticamente de diseñador, que al mismo Alejandro Fernández no le quisieron vender uno de esos, ¿no? Porque para que tengas uno de esos debes de tener por lo menos otros 3 coches de colección de la misma marca. Nada más para que... Y yo creo que también salió de la tarjeta. Y habría que preguntar, que es del gasto diario, ¿no? ¿Cuántos trabajadores tienen la posibilidad de acceder a este tipo de lujos? Muy difícilmente se podrá hacer algún cambio. Mira, se vino ya también lo de la reforma al trabajo y todo esto, y pues no se vislumbran cambios, no se ve algo que sea realmente que impacte en la sociedad. Entonces, pues yo veo muy difícil que esto traiga algo bueno para los maestros. Bueno, ojalá sea de veras el punto de partida para que la situación de la educación, no sindical, de la educación, cambie en algo. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Contacto, redes sociales, Facebook y Twitter, Perspectivas Periodísticas. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Si buscas empleo o tienes una vacante, entra a www.elpuntocritico.com. Dale clic al portal de empleo y busca tu mejor opción. Comunícate a la cabina del Punto Crítico Radio 5208-5948. Escríbenos al correo elpuntocriticoradio@hotmail.es. El Punto Crítico Radio. ¿Te gusta el dibujo y la caricatura? Tenemos buenas noticias para ti. El Club de Periodistas de México invita al curso de caricatura Dibuja una Sonrisa, en el que aprenderás dibujo humorístico, animación, caricatura política, ilustración, cómic, caricatura personal y mucho más, mediante diversas técnicas. Mayores informes a los teléfonos 5656-2407 y 5695-0832. ¡Te esperamos! El Punto Crítico Radio. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para el fin de semana. Escuchas Perspectivas Periodísticas. Continuamos. Perspectiva Internacional. Una vuelta al mundo. Bueno, pues ya estamos de regreso y La Redonda organiza este 2 y 3 de marzo el cuarto Festival de 100 Vinos Mexicanos 2013. Por esta situación tenemos 10 boletos para todos aquellos que se pongan en contacto a través de la cuenta de Facebook, o si quieren el teléfono también, 5511-1560 y 5208-5948. Estos boletos tienen un costo de 150 pesos, pero los vamos a estar regalando a las primeras 10 llamadas, ¿te parece, Arturo? Las primeras 10 llamadas o a los primeros 10 que nos hagan un comentario ahí en el Facebook. Pues ahí estaremos. Y ahora vamos a hacer contacto hasta Venezuela con nuestro compañero Ranfred Morantes. Ya lo ha escuchado usted aquí en este espacio y el cual pues le agradecemos siempre su disposición. Ranfred, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están?
pues contentos de escucharte y como comentábamos fuera de micrófonos, pues la información y desinformación sobre el estado de salud de Hugo Chávez allá en tu país. Cuéntanos cómo amaneció el día de hoy, pues la parte informativa allá en Venezuela. Bueno, confirmado, y de manera un poco cruda, se hizo saber anoche, cercana a la medianoche, que el presidente Hugo Chávez está recibiendo un tratamiento complementario basado en quimioterapia. Esto pues ya resta una de las preguntas, pues porque siempre se hablaba de los informes médicos, cuáles eran los tratamientos médicos que estaba recibiendo, pero no se hablaba de tratamientos, más no de qué tipo de tratamientos. Entonces ya se habla pues entonces de quimioterapia, y lo cual abre otras dudas. Bueno, ¿por qué está recibiendo la quimioterapia? ¿Qué es lo que han encontrado los médicos en su condición de salud? Entonces ya por ese lado tenemos un criterio que se abre y permite pues imaginarnos cuál es el pronóstico, y lamentablemente, y con toda responsabilidad lo digo, no es nada alentador. Nos habla ya de referencia, sobre todo el que ha tenido algún conocido, algún familiar con esta enfermedad tan penosa, pues sabe qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre cuando se dan estas características, sobre todo en un presidente pues que fue operado a principios de diciembre, casi mediados, y al sol de hoy, 2 de marzo, pues no aparece, no está ni en funciones, no está en el espacio público, no se ve, no nos ha hablado, no lo hemos visto. Así que ya tenemos entonces pues, una imagen bastante clara, si se quiere, de lo que se nos viene adelante a los venezolanos. Ranfred, se ha observado en diversos medios acá en México, de alguna forma, que ya las calles de Venezuela están pues empapadas de alguna especie de campañas políticas que no se ha dicho formalmente, pero se puede ver algunos políticos ya besando niños, haciendo campañas, promesas, aún adelantándose a lo que se tiene oficialmente sobre la salud del presidente. Incluso se menciona ya por algunos políticos no venezolanos, sino desde afuera, de la muerte ocurrida hace días, es decir, los rumores están en todos lados. Bueno, fíjate que esta semana hemos tenido, comenzando por la última parte de lo que planteas, muy bien planteas, hemos vivido una avalancha de rumores de todo tipo que hablan de la desestabilización de las Fuerzas Armadas, cosa que no tiene asidero. Hay que también resaltarlo, también de revueltas civiles, de saqueos en las calles de comercios en el centro de Caracas, en la ciudad de Maracaibo, que es una ciudad también muy importante del país. O sea, cosas que pudieran haber ocurrido en otra época y eran normales, como en el año 89 cuando ocurrió el Caracazo, y normales, bueno, dentro de la lógica de la situación apremiante que se vivía. Toda esta situación política se está dando en medio de una situación económica bastante fuerte, donde la moneda acaba de ser devaluada, los índices de inflación están altísimos, y de paso tenemos un problema gravísimo de escasez de productos de primera necesidad alimentaria. Entonces, socialmente hay problemas muy fuertes, y que son de forma y de fondo, o sea que pueden complicar el panorama político si se maneja, si se hace politiquería con estas cosas. Pues puede haber algo de eso, puede haber alguna fomentación de desestabilización social. Pero además de todo esto, si no es suficiente, está la situación de las elecciones municipales. Para el día 14 de julio están programadas las elecciones municipales de todo el país, 355 alcaldías con sus consejos municipales, van a ser sometidos a escrutinio de los venezolanos. Entonces, los partidos políticos, especialmente el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, están llevando a cabo un proceso de organización de consulta interna, y esto en algunas partes específicas, como en Caracas,
se ve un quebrajamiento de la unidad que ellos han venido manifestando en favor del presidente Chávez, pero ahora de la consulta y a la hora de conseguir un puesto en esa oferta que va a ser el partido de gobierno, pues entonces ya hay un roce interno en el partido. Además de esto, bueno, ya por la parte de la oposición, ya lo que es la oferta política para los municipios se hizo porque se hicieron unas elecciones primarias el año pasado, el 12 de febrero del año pasado, pero ahora ante la situación política presidencial también se habla de una elección a corto plazo. El propio presidente Chávez, antes de salir a Cuba en diciembre del año pasado, dejó como heredero político, si se quiere, como quien debe seguir las riendas del chavismo, es el vicepresidente Nicolás Maduro. Y la oposición, bueno, tomando en cuenta eso, porque Maduro se ha manifestado mucho en la calle, se ha hecho presente en algunas actividades de gobierno y se ha mostrado pues muy parecido a Chávez en su discurso, en su forma de actuar, incluso hasta de trabajar y de cómo se proyecta él trabajando. Pues aquí decimos abiertamente que está en campaña, se pareciera que está en campaña. Hace recorridos, camina por las calles, abraza a niños, o sea, todo ese tipo de actividades que son comunes de una campaña electoral. Entonces, la oposición, representada por los partidos que hacen vida en la mesa de la Unidad Democrática, han decidido pues hacer un cónclave con representantes de cada partido opositor para definir un posible candidato ante la eventualidad de unas elecciones. Recordemos que para el 7 de octubre del año pasado, cuando fueron las elecciones presidenciales, la oposición llegó al candidato Enrique Capriles de Ranowski. Él perdió, pero volvió a ir a las elecciones de diciembre para ser reelegido en la gobernación del estado Miranda, la gobernación más importante del país. Claro. Por la cantidad de recursos que maneja y todo esto. Entonces no ha perdido del todo la fuerza política, a pesar de haber perdido las elecciones presidenciales, pero el manejo de su campaña presidencial no tuvo del todo la aprobación de algunos partidos políticos que son fuertes dentro de la mesa, lo que los ha llevado a reunirse de forma privada, sin que se cuele mucha información, para plantear otros nombres. Todo indica que va a ser Capriles el que va a ser el representante de la oposición si se dan unas elecciones presidenciales, pero el que se dé la discusión en este momento donde hay tanta incertidumbre, entonces que plantee eso, otra incertidumbre por el lado la otra mitad del país, porque las elecciones fueron muy cerradas, si se quiere, si lo ves a lo largo de estos 14 años ya el presidente no tuvo una aprobación contundente del 60-70% como estaba acostumbrado, ahora fue del 54-46%. Entonces, bueno, manejar esta situación le da esa posibilidad de cambio, o sea, se respiran aires de cambio, se respiran aires electorales, pero todo se mantiene en esos niveles, pues. Muy bien. Ramfred, pues te agradecemos mucho estos minutos para Perspectivas Periodísticas y te invitamos a que la próxima semana retomemos el tema para ver qué es lo que se genera durante estos días en Venezuela y cómo se aprecia también desde acá en México. Muchísimas gracias. Seguro, Ivonne. Bueno, un saludo, Arturo, Rafael. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Perspectivas Periodísticas, una semana cargada de muchísima información. Continuamos. Contacto, redes sociales, Facebook y Twitter, Perspectivas Periodísticas. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Comunícate a la cabina del Punto Crítico Radio 5208-5948. Escríbenos al correo elpuntocriticoradio@hotmail.es. El Punto Crítico Radio, el punto de la información. Si
buscas empleo o tienes una vacante, entra a www.elpuntocrítico.com. Dale clic al portal de empleo y busca tu mejor opción. El Punto Crítico Radio. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para el fin de semana. Escuchas Perspectivas Periodísticas. Continuamos. Perspectivas de la salud con el doctor Antonio Padilla Olivares. Continuamos en Perspectivas Periodísticas. Les recuerdo nuestros números telefónicos 55 11 15 60, 52 08 59 48 para que nos haga llegar sus comentarios. Y bueno, evidentemente se van a quedar muchísimos temas en el tintero, como va a ser lo de la elección del próximo Papa, ¿no? La renuncia ya de Benedicto XVI y también un caso de corrupción que se da en la delegación Coyoacán con Mauricio Toledo. La próxima semana le estaremos llevando más información. Le recordamos que tenemos una página en internet que es www.perspectivasperiodísticas.com.mx. Ahí también se va a poder encontrar la información de manera completa, es decir, la entrevista que se le hizo a Virgilio Caballero, sus comentarios acertados y además las repeticiones del programa, que son lunes, miércoles y viernes por www.elpuntocrítico.com en punto de las 10 de la mañana. Las columnas de Ivonne de la Cruz, Matices, que es martes y jueves, la columna de Rafael Lule, que aparece los días lunes, y también la de Jorge Tinajero, que aparece los días lunes también en el periódico El Punto Crítico. Doctor Antonio Padilla, muy buenos días. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Pues llama la atención, ¿no? El tema de moda que estamos manejando ahora, que es pues hasta las enfermedades que está padeciendo la maestra Elvester. Y lo que se manejaba aquí ahorita en un momento dado, lo que decía Rafael, pues se ha hecho cirugías y ha estado paseándose por todo el mundo y nunca estuvo enferma. Y entonces o no manifestó los cuadros que deben de darse cuando tienes ese tipo de padecimientos. Salió en internet una fotografía que subía Perspectivas Periodísticas, donde nos habla de que la maestra padece de hipertensión arterial, de que padece también problemas de una insuficiencia renal y también tiene un padecimiento de hepatitis C. Entonces todos estos padecimientos de alguna manera pues son importantes para todos los seres humanos. Hay que partir obviamente del cuadro importante que es la humanización. Yo me acuerdo, y si me permiten salirme un poco en cuanto a seriedad se refiere, cuando me dijeron, tú le tienes miedo a los presos porque vas a ser director de un hospital. Y entonces yo contesté que yo no les tenía miedo, sino que yo les tenía pavor por no conocerlos. Pero son seres humanos que desafortunadamente delinquieron, están dentro y tienen un tipo de problema. Y una vez un preso, podía yo nada más decir sus dos iniciales, SM, ¿no? Para no andar hablando en público, y me dijo, doctores, que aquí todos son pacientes, dice, unos son hijos y otros son hijos. Entonces es una realidad, ¿no? De que realmente dentro todavía tienen una serie de conflictos, pero todos están enfermos. Y a nivel nacional, hablando nada más de mi núcleo de hospital, a nivel nacional, ¿cuántos pacientes internos no tendrán los 3 padecimientos, y si no es que más, que estos mismos están manejando? Independientemente de esta situación, hace creo que 15 días hablábamos de cáncer infantil y hablábamos de un padecimiento de un cáncer en retina, y que se considera como una enfermedad de la pobreza. Entonces quedamos al mismo círculo. Los internos pobres no pueden ser atendidos. Este paciente interno tiene toda la lana del mundo, de un erario público, de una situación muy importante, y entonces me llama mucho la atención los comentarios de Mancera, que te dice, lo tenemos para cualquier tipo de contingencia que pudiera presentarse, la enviamos a un hospital que es la unidad médica de Tepepan. Pero si es un reclusorio, sí, efectivamente es un reclusorio, pero definitivamente es un centro que, por ejemplo, tú tienes que enviar a tus pacientes cuando no puedes resolver el cuadro.
y hablan de que para evitar que un infarto, que para cualquier contingencia que se presente. Yo me pregunto, ¿que no es una norma oficial que todos los carros rojos deban de existir en los hospitales? Los carros rojos son los carros que así se le llaman a los carros por la forma que tienen, ¿verdad? Son con estantes y con movimiento para mantener mantener vivo a un paciente que cayera en un cuadro de una urgencia médica. Entonces, todo ese tipo de situación pues es una contradicción, porque un hospital con sus carencias y con todas sus cosas propias a nivel de virtudes y también la atención médica. Un saludo de verdad a todos los médicos que están ahorita trabajando en reclusorios. La verdad es que se la están rifando y saben sinceramente que se trabaja con muchísimas cosas, pero sobre todo con el corazón. Ahí no nos importa si el paciente es un interno, sino es un ser humano que necesita atención médica. Entonces, trasladarla implica, bueno, no sé, para mí si una situación de privilegio de alguna manera, pero definitivamente yo creo que donde estuvo la francesa, pues también debe de haber infinidad de atenciones médicas. No debe de haber una carencia de atención. Salta a la vista de nueva cuenta la parte de la corrupción. Si tienes dinero, si tienes recursos, vas a ser atendido y vas a ser bien atendido. Y ahí queda de manifiesto, ¿no? Como decían también fuera de micrófonos, cuántos reclusos, cuántos internos que no tienen los recursos no son trasladados. Y si esto se llegara a hacer, imagínate el movimiento que tendría que hacer, por ejemplo, el gobierno del Distrito Federal para poder hacer estos traslados, ¿no? ¿Cuánto también cuesta? Porque también cuesta realizar estos traslados. No, y además una situación importante, la insuficiencia renal que se está manejando, digo respetuosamente, ¿verdad? Es un ser humano, no podemos estar, desde mi punto de vista, sacando todos sus padecimientos, porque yo creo que ni aún conociéndolos, pero lo que sale aquí es público, lo puedes leer, porque... Claro, porque además no somos nosotros los que lo estamos dando a conocer. Por ejemplo, la ficha, esta ficha que le hizo la Procuraduría, pues también se la volaron, ¿no? Y la pegaron ahí en Facebook y por ahí anda rodando la ficha. Pero ya hay una investigación al respecto de quién la coló a los medios, ¿eh? Fue lanzada por el propio Mancera, quien la anunció, ¿no? Y te comentaba también, por ejemplo, mira, lo que decíamos, no sé en qué grado tenga de insuficiencia renal, porque aquí hablamos en alguna ocasión de la famosa hemodiálisis, no sé si recuerden, lo manejamos como un tema hace un buen tiempo, y hablábamos que cuántos mexicanos padecen y van a morir de una insuficiencia renal, porque no hay espacio para atenderlos, se gasta el dinero en otras cosas. Entonces es una situación que, por ejemplo, las famosas hemodiálisis que nosotros hemos manejado y que son necesarias, hay cola en las instituciones, hay una fila enorme para recibir la atención. Claro, si te vas al Mosel, te vas a Los Ángeles, te vas al ABC, al que tú quieras, porque tienes los medios, tienes un seguro de gastos médicos que cubra todo ese tipo de situación, adelante, ¿no? Que yo no dudo que aquí no lo tengan. Entonces, dentro de esta situación, definitivamente, yo creo que lo más importante es que efectivamente la persona está enferma. Ahora quiero hacerles una pregunta. A nosotros nos tocaba, en ocasiones, bajo un artículo del Código Penal del Distrito Federal, cuando el paciente ya casi está en una etapa terminal y rebasa los 70 años de edad, el paciente se da de alta para que se le llama pues un tipo de arresto domiciliario, no sé qué tanto sepan ustedes en cuanto a esta situación, un tipo de brazalete que nuestros asambleístas cultísimos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, todos, están hablando definitivamente de este brazalete, ¿no? O sea, y se echa a andar, va a existir esta situación, porque por ejemplo hay un caso muy notorio que leí ahora en internet, en Nayarit, de un super criminal, y entonces como ya tiene 74 años de edad, le aplican el artículo 55 del Código Penal Federal, en el que por la simple edad él puede salir. Entonces va a cumplir su arresto a nivel de domicilio, entonces tiene que estar, por ejemplo, en el municipio, no recuerdo si es el municipio de Acaponeta o el municipio de Tecuala o de Rosa Morada. Me gusta mucho Nayarit porque yo hice ahí mi servicio social. Entonces, y lo peor de todo, ¿sabes qué ocurrió? Que este criminal de 74 años, sus crímenes me parece que los cometió en Santa María del Oro, y no soy de la Secretaría de Turismo, pero qué lugar tan precioso, de verdad, toda esa zona de Nayarit.
Entonces, nada más para redondear un poquitito, son muchos pacientes, hombres y mujeres, dentro de sus reclusorios, tienen la atención médica, la tienen. Hay un carro rojo para una incontingencia. Ya hicieron creo que hasta tomografías y todo ese tipo de situaciones. Yo digo, pues hay que tratarlos a todos igual. Hace un momento estaba comentando aquí la mesa y son situaciones que de veras nos da mucha tristeza leer en algunas situaciones. La gente inmediatamente comentó, ¿verdad? O sea, comentarios este artículo. No faltó el que dijo, pónganle de una vez un veneno, ¿no? Intravenoso. O sea, todos tienen los padecimientos. Qué casualidad que cuando estuvo en su último viaje, ¿no? Me imagino que a nivel de San Diego, viene muy bien, sin ningún problema, no viene dematizada, no tiene ninguna situación. Entonces, yo creo que el trato debe de ser parejo para todos los internos. Doctor Antonio Padilla, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, y como le comentaba yo, pues se quedan diferentes temas en el tintero. Ya estaremos platicando del cónclave y también del caso de corrupción ahí en la delegación Coyoacán. Jorge Tinajero, muchas gracias. Gracias a ti, Arturo. Hay que recordar que se puede ser un pobre político, pero no puede existir un político pobre. Gracias, Jorge. Rafa. Pues ni hablar, la justicia entre comillas, y bueno, vamos a ver cuál es el desenlace de esta telenovela que lo estaremos siguiendo paso a paso y se lo estaremos comentando a ustedes cada sábado. Ivonne de la Cruz, muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Recuerde que hoy entró el nuevo gasolinazo, así que a tomar precauciones. Muchísimas gracias a la producción. Las personas que ganaron su libro, ahí le vamos a pegar la lista en el Facebook para que puedan recoger su libro. Muchísimas gracias. Yo soy Arturo Suárez. Recuerde que por lo pronto usted ya tiene su perspectiva. Esto fue Perspectivas Periodísticas. Sintoniza todos los sábados en punto de las 8 de la mañana a través del Punto Crítico Radio. Punto Crítico Radio. ¿Y tú ya tienes tu perspectiva? Estás escuchando el Punto Crítico Radio.